Bienvenidos todos y todas al curso de lectoescritura, adscrito al programa Vamos para la Universidad. Bienvenidos, bienvenidas, un saludo muy especial a la profesora Delgado en Alejandría y con mi propia Adriana, que es una mujer y una profesora excelente. Un saludo para mis chicos en el Peñol, también para la institución rural San Miguel, allá en el municipio de Sonsón, espectacular ese corregimiento. Bien, un saludo para el Bagre, Gaspar de Rodas, allá en San Rafael en Heliconia, bueno, tantas instituciones, institución educativa y rural, pero voy a hacer un saludo muy especial a unas instituciones que lastimosamente pues no pueden estar en vivo, pero siempre nos ven en diferido. Un saludo muy especial para la institución educativa Jaiperá en Urrao y también para los chicos del municipio de Puerto Berrío con el profesor Hugo. Un saludo para Ana María, una alumna muy especial, Ana María, un saludo para ella. Y también la institución educativa El Guayabo, el Palomo también. Bueno, por acá me faltan, profe, salúdennos. El Llano de Córdoba, los chicos de la Rural en Chaparral. Uy, qué espectáculo. Debe estar haciendo un frito muy rico por allá. Listo. Vamos a iniciar nuestra sesión hablando de oralidad y escritura. Y es que cuando hablamos de oralidad y escritura, hablamos del lenguaje verbal. ¿Se acuerdan? En la sesión pasada habíamos dicho que el lenguaje era ese conjunto, esas herramientas que utilizamos para la comunicación y que dentro del lenguaje existía el lenguaje verbal, que se dividía a su vez en oralidad y escritura, el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal. Hicimos varios ejemplitos con ello y hoy vamos a enfocarnos en el lenguaje verbal, oralidad y escritura. Vamos a describir las características de la oralidad y la escritura, a reconocer la importancia de ella y a mirar cuáles son esas relaciones entre oralidad y escritura. Bien, continuamos con la agenda. Vamos a iniciar con una entrevista muy cortica de 5 minuticos con una cuentera. Después vamos a tener la explicación de qué es esto de oralidad y escritura para continuar con un cuento que es súper gracioso y súper rico, que se llama El entendimiento y la memoria. Después tendremos una comparación entre eso que leemos y eso que vemos, escuchamos. Y después tendremos una propuesta de actividad de profundización. ¿Cuántos de nosotros no conocemos un mito o una leyenda? Vamos a ver en nuestros municipios qué mitos y qué leyendas hay, pero sobre todo que cada región, que cada municipio tiene como podríamos decirlo, una versión de ese mito, esa leyenda. Entonces vamos a analizar un poco eso en la actividad de profundización. Bien, qué rico, Nechi, debe estar haciendo calorcito, aunque en muchas partes de nuestro territorio está haciendo frío y lloviendo. Bien, vamos a iniciar con estas preguntas. Pero, bueno, vamos a iniciar con estas preguntas, vamos a irnos a un videíto con estas preguntas aquí en la cabecita y ya luego, después de ver el video, las vamos a responder. ¿Qué es eso del arte de la narración oral? A ver, ¿de dónde surgen las narraciones? ¿Por qué la autora destaca la importancia de la narración oral? ¿De dónde surge el cuento del entendimiento y la memoria? Profe, nosotros no sabemos eso. Claro que sí, yo lo sé. Simplemente que ahorita que estamos en estos conocimientos previos, iniciando esta sesión, pues vamos a irnos con estas preguntitas. O sea, ¿qué tipo de lectura vamos a hacer, chicos? Cuando uno primero sabe las preguntas y luego se va al texto o al video a atacar ese texto, ¿qué tipo de lectores seremos aquí hoy? ¿Qué tipo de lectores? ¿Se acuerdan? El lector niño, el lector vaca, el lector león. Muy bien. Hola, en campamento. Muy bien, seremos lectores leones, porque ya sabemos las preguntas y nos vamos a ir listos, preparados para el video, es decir, para la lectura. Bien, vamos a ver este video. Ya sabemos cuáles son las preguntas. ¿Qué es eso de la narración oral? ¿De dónde surgen las narraciones? ¿Por qué es importante la oralidad? ¿Y de dónde surge el cuento del entendimiento y la memoria? Vamos a ver entonces este video. Yo que soy muy alcahueta. Les voy a dar el link
Profe, no escuchamos el video. Profe, es que el video aquí se entrecorta. Profe, tenemos problemas. Listo, yo le voy a mandar, yo que soy tan querida, ahí va por el chat el link del video. ¿Listo? Ay, profesor Raúl, un saludo para usted en la Gaspar de Rodas. Los extrañé mucho, un tiempo en que los extrañé mucho. ¿Listo? Iniciamos, cierro micrófono para que no se escuche doble. Ok, vamos a suspender allí. Ya vimos entonces a, a Carolina Rueda y ahora sí, vamos a responder esas preguntas. Chicos, súper pendientes del chat. En este momento, los que nos ven en diferido, suspenden allí el video. Los que nos ven en diferido, es decir, después que ven la grabación, dicen, bueno, vamos a suspender y vamos nosotros a conversar, pero como aquí estamos en vivo, entonces nosotros vamos a conversar, ¿cierto? ¿Qué es el arte de la narración? A ver, mis chicos, en Pueblo Nuevo, en Amalfi. Yo nada más pienso en Amalfi y me acuerdo del tigre de Amalfi. Muy bien, el 20 de julio es la habilidad que tienen con la que nacen o se desarrollan algunas personas. Más o menos en el 20 de julio. El arte de la narración tiene que ver con qué? Con unir. ¿Se acuerdan que yo les dije que el inicio del lenguaje como tal había tenido así como unos inicios de por esa necesidad del chisme, el chismorreo? A ver, contarle al otro. Muy bien, ¿qué dicen aquí? Hablar en público, muy bien, en San Rafael en el Iconia. Narrar es contar boca a boca, boca a oreja, un acontecimiento de manera directa. Muy bien los chicos de la profe Marlene Álvarez. Es el arte de la imaginación. Me encanta en el Jordán esa respuesta. Claro, narrar es imaginar, es revivir. Muy bien. Pintar con las palabras. Me encanta en Julio Restrepo. La Esmeralda, narrar es un desborde de imaginación acompañado de expresiones corporales y con distintos tonos de voz. Muy bien en la Esmeralda, acaban de tocar un punto importante que vamos a ver más adelante en la clase. Bien, las Mercedes es la habilidad de hablar en público. Boca oreja, sí, mi amor. Lorenzo Yalí, hola en Lorenzo Yalí, es la capacidad de expresar una historia. Chicos, ¿por qué la autora dice que es tan importante la narración oral? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, otra preguntita para que se nos quede en el tintero. ¿Será que en este momento, con tanta tecnología, estamos perdiendo ese asunto, esa relación de boca a oreja? ¿Será que nosotros estamos dejando de contar? ¿Será que nosotros estamos dejando de escuchar a los ancianos, al otro, a mi abuela, las historias que tienen? ¿Será? A ver, por aquí nos dicen en la Esmeralda, atrae o mantiene la atención, trasciende la información. Además, miren, cuando nosotros escuchamos las narraciones, los cuentos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, entonces estamos conservando parte de mi familia, parte de una tradición, parte de una historia, ¿cierto? Y entonces allí es donde está la importancia de la tradición oral y de la narración. Sentarnos alrededor de la palabra es súper importante cuando estamos en un descanso tan rico que es ir y sentarnos con los amiguitos, con las amiguitas y charlar y conversar lo que le pasó a fulano, qué problemas tiene Camilo con la mamá, que Santiago que tiene una novia, entonces cómo le está yendo con la novia, qué le pasó al primo de Santiago, que de pronto se cayó, se aporrió o lo robaron. Así pasan las cosas, estamos en una sociedad, nos pasan cosas muy buenas y también cosas no tan buenas. Entonces, contamos todo eso, chicos. Bueno, y miren que la cuentera nos hablaba sobre el entendimiento y la memoria. ¿Y qué nos dijo el entendimiento y la memoria? Ay, me encanta este. Las narraciones surgen de la imaginación o de las vivencias de los hombres en el llano de Córdoba, porque es mucho más entendible y se conserva la historia. En el marco rojo me dicen, narrar es contar un relato que puede ser falso o verdadero. Muy bien. A ver en el bagre, porque con tanta tecnología se perdió mucho la comunicación oral.
Me gusta mucho esa intervención del Bagre y hoy voy a hablar un poco sobre eso. ¿Será que se perdió esa relación boca-oreja? ¿Será que ya la oralidad está pasando a un segundo plano con todas las tecnologías? Vamos a ver. Profe, estamos sin conexión. Ay, qué pesar. La tecnología mal usada no permite los encuentros familiares para contar historias. Narrar es contar sucesos cotidianos. Muy bien el Gaspar de Rodas, muy bien los chicos de la profe Marlene Fernández, muy bien en Campamento, Lorenzo Yalí, están muy pila, chicos. Nos dicen en Entendimiento y la Memoria que es un cuento basado en una historia que todos conocemos. ¿Qué cuál es? ¿Cuál es esa historia que todos conocemos? Adán y Eva, muy bien. Me dicen los chicos de la profe Marlene Álvarez, la narración oral está acompañada de la gestualidad y la tonalidad, que son bien importantes para la comunicación. Muy bien 20 de julio, muy bien Lorenzo Yalí, muy bien el Jordán. Claro, nos dice que el cuento es sobre Adán y Eva. Bien, vamos a ver, chicos, los contenidos. Les venía diciendo que habíamos hablado del lenguaje y que el lenguaje se dividía en tres lenguajes: lenguaje verbal, lenguaje no verbal y lenguaje paraverbal. Y entonces nos vamos a enfocar en el lenguaje verbal y en la habilidad lingüística verbal, que es la creación simbólica con la cual los individuos se expresan a través de qué? De la oralidad y la escritura. La oralidad es esa posibilidad de emitir un sonido articulado. ¿Se acuerdan que les decía que una cosa es emitir un sonido? A, ¿sí? Y otra cosa es la articulación. Ya habíamos hablado de los órganos que nos permiten eso, los dientecitos, la lengüita, el paladar. Y entonces decíamos, a ver, ¿qué pasa si no utilizamos la lengua para decir determinada cosa? Pues no podemos, ¿cierto? No podemos articular porque eso es un órgano importante. Y entonces dentro de la oralidad pues podemos decir oraciones, frases, podemos narrar, contar historias, contar lo que me pasó ayer con mi mamá, contar lo que me hizo mi novia, mi amiga, que fulana no me quiere, ya se acabó la amistad, etc. Y en la escritura, que es la invención de signos gráficos que representan ¿qué? Pues eso que hablamos, ¿cierto? Que representan a la oralidad. Miren chicos, claro, el lenguaje verbal está dividido entre oralidad y escritura. Cuando usted dice verbalice, entonces ya usted diga, bueno, verbalice cómo, desde la oralidad o desde la escritura. ¿Cómo? Entonces, pues la oralidad fue durante mucho tiempo ese único sistema de expresión, de transmisión también de conocimiento. Es decir, miren, cuando no había escritura, ¿qué hacíamos? Que había una persona que le enseñaba a otras y eso se llama relevo generacional. Si yo ya que estoy un poquito ya adulta, le enseño al otro cómo hacer algo, luego ese le enseña al que sigue y así sucesivamente. Entonces vamos creando desde la oralidad pues una transmisión de conocimientos, de tradiciones, de experiencia y todavía en la actualidad hay comunidades que solamente usan la oralidad para transmitir la información, no solo la escritura. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Nosotros qué hacemos? Escribimos libros, escribimos incluso cuando nos vamos a graduar de la universidad, escribimos un trabajo de grado contando qué fue todo eso que yo investigué y que durante mi carrera, ¿cierto? Yo pude aprender, tomar para mí y luego poner en práctica. Pues resulta que hay todavía sociedades que no usan el libro, no hacen trabajos de grado, mejor dicho, sus trabajos de grado, sus trabajos para ser chamanes, para ser médicos de una comunidad, para ser, todavía siguen siendo. ¿Quién fue su profesor? Vea, fue ese señor, ese viejito que llevaba 60 años siendo el médico de mi comunidad, el curandero, y yo fui y él me enseñó todos sus secretos, ¿cierto? Todavía existe eso y es hermoso y es válido, es un conocimiento válido totalmente. Bien, desde la Edad Media en los cantores de gesta, muy bien en San Miguel, excelente.
Muy bien, le repito, chicos, el tema es oralidad y escritura. Entonces, claro, en nuestras actividades cotidianas, pues nosotros hablamos. ¿Y qué es lo que nos dice la profe siempre? Tomen nota, no copien tal cual. Imagínense, nos demoramos un montón de tiempo. Pero ¿qué nos dicen? Muchachos, por favor, tomen notica de lo más importante. Por ahora lo más importante que hemos dicho es que existe algo llamado lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Existe lenguaje verbal que se divide en oralidad y escritura, y que en la oralidad pues todavía estamos allí muy pegados de la oralidad, muchas comunidades, pero hay otras comunidades que tenemos tecnología, que tienen tecnología, que digamos así, no es que se pierda la oralidad, es que se reconfigura eso, porque que yo sepa, yo puedo coger mi celular y puedo mandar un mensaje de voz, ¿cierto? Y estoy usando la oralidad. Hola, ¿cómo estás? Llego un poquito más tarde, ¿me esperas? Ok, y el otro coge y te responde con otro mensaje. Listo, perfecto, aquí te espero. No dejamos la oralidad, no es que la dejemos, ni que dejemos de estar en el encuentro como tal, sino que eso de oralidad se va reconfigurando de acuerdo al momento en el que estamos. Bien, es muy importante esa presencia del otro. Hay muchas veces va uno, dice que hay una reunión familiar y todos son pegados del celular. Y entonces uno dice, no, ¿a qué vinimos? Pues hablemos cada quien en su casa y nos evitamos pagar un bus, pagar un taxi o la gasolina del carro, nos evitamos venir a dar la cuota para el tamal, ¿cierto? Pero no, chicos, la idea es que practiquemos las dos formas. La oralidad que la tecnología nos permite, que es esa relación desde los audios, esa relación boca-oreja, pero desde el audio, pero también que nos reunamos en torno a y podamos ver nuestros gestos, podamos tener ese contacto físico, reunirnos verdaderamente en torno a una palabra. Listo, por ejemplo, yo no estoy allá con usted, en su aula o en su casita, si me está viendo desde su casita, no, no estoy ahí. Pero miren, me estoy comunicando desde la oralidad, te estoy contando, estamos reflexionando. Y eso no quiere decir entonces que, ay, no, la tecnología es el diablo y entonces eso es malo. No, no, chicos, no. Se va reconfigurando. Y si voy y les doy la clase en vivo, ustedes se pondrían muy contentos. ¿Qué tal? Si voy y les doy la clase en vivo, chévere, ¿no? ¿Y qué pasa? Estamos con la oralidad, sino que tenemos un encuentro personal, físico. Bien, chicos, miren, hay culturas que van mucho más a esto de la oralidad, es decir, la escritura y la oralidad se entremezclan. ¿Y qué pasa con esas culturas primitivas en el que no tenían el grafo, es decir, no se comunicaban sino con la oralidad? Pues tenían otras cosas como la pictografía, los dibujos, los signos. Había un signito que indicaba que tenía que seguir por X camino, que ahí había, por ejemplo, un arbolito, entonces decían una calle y decía que al tercer arbolito, muchachos, esta pluma, bueno, había que girar y que por aquí. Y entonces dibujaban y decían, vea, este es el camino. Pero también habían pinturas faciales que indicaban que, de qué tribu yo era, de a qué familia pertenecía. Ay, miren, profe, en la actualidad nos comunicamos con emoticones, me encanta, eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la oralidad y escritura y otros sistemas simbólicos, pero sí, muchachos, miren, digamos que las pinturas, los dibujos, las pictografías, las pinturas faciales podrían ser los emoticones de ciertas épocas. Es más, en nuestra época, en nuestra contemporaneidad también. Es hermoso ver a muchas comunidades indígenas tejer.
Tejer y comunicarse a través del tejido. Saber que aquel que lleva ese bolso, este color, pertenece a esta familia, sin necesidad de decirme nada, porque lo que me está comunicando es a través de ese tejido. Que esta puntada solo lo hacen los, no sé, alguien específico de la comunidad, ¿sí? Muy interesante ver esas formas de escritura, más allá de eso que nosotros conocemos como grafo. Sí, entonces el tallado, todo, muchachos, miren, ¿cómo hicimos para descifrar el calendario maya? ¿Cómo hicimos? Pues miramos que había unos dibujos, que había unas formas que tenían un significado, que se repetían cada tanto tiempo, que se hacía. Miren, sí había escritura, pero no como nosotros la concebimos, ¿ya? Muy bien, se llama semiología, perfecto. Listo. Qué rico el día que yo pueda ir a conocerlos. Bien, ¿qué es lo que pasa, chicos? ¿Qué pasa con la escritura y la oralidad? ¿Qué es más importante para ustedes? A ver, respóndanme. ¿Qué es más importante, la oralidad o la escritura? Para ustedes, ¿qué es más importante? A ver, por acá en la mano el Canuto, hola. Tranquilos, estamos en oralidad y escritura. A ver, la mayoría dice, profe, las dos son importantes. Por aquí en Lorenzo me dice, profe, para mí es más importante la oralidad. Para los chicos de allá, la oralidad es más importante para los chicos del Jordán. Ambas son importantes para el ser humano, me dicen en el Bagre. La oralidad me dicen en el Marco Rojo. Muchas obras literarias son producto de la tradición oral de los pueblos. Muy bien los chicos de la profe Marlene Fernández. Miren, claro, decimos que es más importante para ciertas personas y ciertas comunidades. Es indiscutible que la oralidad es lo más importante, porque en sus dinámicas sociales la mayoría de información que se transmite es oralmente. Mientras que hay otras comunidades que la escritura es primordial. Miren, antes los abuelos decían, entonces que don Jacinto me va a vender ¿cuántas hectáreas? Ay, le vendo 15 hectáreas, listo. ¿Cuándo se las pago? Pasado mañana, listo. Ahí tiene sus hectáreas. Traiga de una vez sus vacas y sus cabras y los puercos para acá y ubíquese ahí y empiece a construir. Y no le había ni pagado, pero sabía que le pagaba pasado mañana. El valor de la oralidad, el valor de la palabra. En cambio, ahora, ¿qué hay que hacer? Vea, le voy a comprar esas 15 hectáreas. Ah, bueno, sí, don Juan Carlos, hágame el favor y me firma la compraventa. ¿Cuánto vale esto? Vale tanto, listo, perfecto. No puede pasarse hasta que no tenga yo la totalidad de la plata y debe estar registrado. Vamos a ¿cómo se llama? El Agustín Codazzi, al no sé qué, vamos a organizar todos la papelería y cuando todo esté listo, bien pueda y ocupe el espacio. Bien, miren, se ha transformado esto del el peso, el significado, el valor de la oralidad y también de la escritura, ¿verdad? Bien, por acá dice, profe, las dos cosas se complementan. Si hay comunidades que no manejan la escritura, lo más importante sería la oralidad. Muy bien. Miren que cuando nosotros oralizamos, vamos de boca a oído, mientras que cuando escribimos se utiliza el papel, ¿cierto? ¿Qué nos permite eso? Miren, la oralidad es espontánea, inmediata. Si yo aquí me equivoco, les digo, uy, no, perdón chicos, rectifico, ¿sí? Pero ya lo dicho, dicho está. Cuando la mamá se enoja, muchachos, y nos dice, este colicagado, descarado, atrevido, ¡ay, qué rabia! Y entonces, luego la mamá dice, ay, qué pesar, yo como dije eso. Ay, no, yo le dije unas cosas tan feas a mi niño, voy a ir a disculparme. Y usted qué le dice, no, ma, ya lo que usted dijo, lo dijo, eso no lo borra nadie. En cambio, cuando tú escribes, tú estás escribiendo, tú puedes borrar. Incluso nuestras redes sociales nos permiten eliminar mensajes, ¿cierto? Eliminar. Entonces, el escrito es duradero, el emisor puede revisar,
rectificar, corregir antes de emitir el mensaje. En cambio, la oralidad no. Es uno va hablando y si de pronto se equivoca, ay, qué pena, me equivoqué. Lo que quise decir fue, entonces ahí quedó. Para siempre, ¿no? Mire, lo escrito está muy bien y el texto debe defenderse solo. Muy bien. Entonces, miren que también en la oralidad se actualizan las imágenes del pensamiento. Y yo puedo explicar esta clase de una forma y ahorita en la tarde dar la misma clase, pero con toda seguridad yo no voy a utilizar las mismas palabras. Aunque yo diga, ay, tan rica esa clase que di temprano, tan chévere, voy a dar como una clase así muy parecida, estuvo muy deliciosa, pero no, luego no voy a encontrar exactamente las mismas palabras. Mientras que si yo aquí estoy leyendo perfectamente un texto, pues lo puedo reproducir en la mañana, en la tarde, en la noche, hoy, mañana, pasado mañana, en 5 años, en 20 años, tal cual. ¿Por qué? Porque se expresa la idea por medio del texto escrito, ya sea en papel o en pantalla, pero ahí está, imborrable. Y eso tiene que ver también con la memoria. Lo que se escribe, pues uno dice, la memoria, este cerebrito, este computadorcito, a veces falla. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos. Bien. La información, entonces, desde la oralidad, tiene información anexa como el sexo, el género, el estado de ánimo, el estado de salud, porque existe algo llamado paraverbal, que le da también significado a eso que oralizamos. ¿Cómo estás? Muy bien. O cuando nos llaman por teléfono, no identifica, ¿ah? Rin, sí, aló, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Cambiamos desde la oralidad de información anexa, otros componentes comunicativos, mientras que en la lectura no, muchachos. En la lectura vamos leyendo y yo no sé si el que está escribiendo está triste, contento, alegre, muerto de risa. ¿Mm? No podemos saberlo, no podemos saberlo porque eso no lo permite la escritura. A ver qué dice por aquí. La escritura es más exigente la escritura, me dicen en la Esmeralda, sí, chicos, en el sentido que yo debería tener unas palabras o un discurso más elaborado, mientras que desde la oralidad no tanto. Puedo aclarar, puedo retomar, puedo decir y luego corregir palabras, puedo tener un feedback, mira que ustedes, o una retroalimentación, como estamos haciendo aquí. Claro, la escritura exige más coherencia si se quiere dar a entender el mensaje. Muy bien, chicos, están muy pilosos. Bien, chicos, la memoria, como les decía ahorita, la memoria en la escritura y en la oralidad. En la oralidad, pues hay que tener mucha memoria para acordarse qué es lo que yo voy a decir. Listo, yo ya organicé mis ideas en mi cabecita, ¿cómo lo voy a decir? Y a veces, ¿qué hacemos? Para poder recordar en las exposiciones, muchachos, ustedes hacen a veces el pastelito, la trampita o las cartas mnemotécnicas. Se coge y mira y ya se acuerda en qué iba o qué tenía que seguir después de ese tema que usted está diciendo o haciendo. Bien, en cambio, lo que está escrito, ahí está. No necesito mucho de la memoria. Como les dije, yo puedo repetir ese discurso que está escrito igualito, idéntico, hoy, mañana, pasado mañana, en 5 años, en 20 años, en 50 años, desde que el papel exista, ¿no? Desde que el papel y el código exista. Bien, claro, la escritura tiene una intencionalidad de un propósito, pero la oralidad también tiene una intencionalidad. En la escritura lo hacemos con las palabras que usamos para persuadir al otro. Si yo le escribo a mi papá, papi, por favor, así, mire, escritura. Papi, por favor, ven por mí. Papá dice, papi, por favor, ven por mí. Ah, qué pereza ir por ese muchacho está grande, que coja bus. En cambio, si yo lo llamo o si él está frente a mí, yo le digo, papi, venga, venga por mí, por favor. Ah, el papá ya como con esa vocecita. Cierto, miren que la intencionalidad hay que detallarla mucho en lo escrito, pero la intencionalidad
en el discurso oral, en la oralidad, va acompañado de otros matices que permiten llegar a ese ser emotivo. Eso se llama las características o funciones del lenguaje, que luego hablaremos de ellas. Listo, no me voy a detener mucho aquí, chicos, y les voy a contar que pues, la tradición oral es un conjunto de testimonios que se transmite de boca en boca, de generación en generación, y que nosotros en nuestros municipios sabemos de la Llorona. A ver, ayúdenme. La Llorona, el Sombrerón, la Moana. ¿Cómo es el Moan? La Moana, la Patasola, la Madre Monte. Ah, el Moan, el Moan. ¿Qué más? ¿Qué más, amores? Y entonces, pero yo estoy segura que si yo pongo, por ejemplo, a los chicos de Yalibe, el negrito minero, me encanta, el cura sin cabeza, el sombrero, muy bien, los tres negritos, la pata de tarro, muy bien, ojo en frontino, el cura sin cabeza, la rastracuero, el hombre caimán, eso, muy bien. Miren chicos, todas esas leyendas que me están contando. Y entonces yo estoy segura que tanto, por ejemplo, en Frontino, como en Nechí, como en Cáceres, como en Caucasia, como en, a ver, ¿dónde más? En San Carlos, en esos municipios estoy segura que saben la historia de la patasola. O saben, por ejemplo, la historia de la Madre Monte. Pero también estoy segura, muchachos y muchachas, que cuando ustedes las van a contar, no las van a contar igual. Tienen algo diferente, algo de la región. Su abuelita para decir, ve, allá en el camino que va para la Chaparrela. Otros dirán, no, es que esa mujer se apareció, fue allá en el monte en donde usted ve ese filo, sí, allá. O sea que nosotros, por más que queramos tener una sola versión de una historia, decimos no podemos, ni encontrar el autor tampoco. Por eso es de tradición oral. La conservación de la memoria social y colectiva. Nunca nos vamos a olvidar de la patasola, ni del hombre caimán, ni del el moán, ni del sombrerón. Todos con diferentes versiones, pero allí están vigentes estas historias. Y es que miren que esas historias, como me decían ahorita, creo que eran los chicos de la profe Marlene Fernández, me decían, profe, a veces esas historias pasan del oral a lo escrito. Pasan del oral a lo escrito. O se convierten en grandes historias que reproducen y reproducen. Y todo el mundo va pasando de generación en generación y se las contamos a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y luego ellos a sus hijos y así. Y hace parte de nuestra literatura oral. ¿Y cómo se llama entonces esa literatura oral? Pues, oralitura. Es esa tradición que los pueblos han desarrollado entre las culturas indígenas, se mantiene mucho y pues ellos pasan sus historias, hacen parte de su identidad, ¿verdad? Aquí, profe, en Amalfi existe una leyenda de los compadres y cada versión diferente según quien la cuenta, claro. Claro, yo podría contar, por ejemplo, que a mi abuelito se le apareció el junquito, ¿cómo se llama? Es un bebé que está llorando a la vera del camino, que va en el caballo, lo recoge y de repente mira al bebé y le dice, mira papi, ya tengo dientes. Y la persona, pues al ver un bebé que está hablando, tira el bebé y sale corriendo, ¿no? Y no habrá quien está ahí y, y se lo lleva para la casa, pero el niño se va transformando en una figura así como terrorífica, ¿ya? Y entonces dicen que para poder controlar al niño, uno lo tiene que bautizar ahí mismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y que se vuelve como un bebé de oro. Y que ese bebé de oro tú le das comidita, tú le das, y el bebé hace oro, ¿sí? Entonces te vuelve rico. No me acuerdo cómo se llama esa historia, la leyenda como tal. Pero miren que eso va pasando de generación en generación y no lo escribimos, muchas veces no lo escribimos. Y eso se llama oralitura, ¿sí?
Ok, oiga, la niña del sobre, la patetarro. Muy bien, chicos. Entonces, la literatura es una literatura popular y tradicional, sencillo, construida por mitos, leyendas, tradiciones, trovas, que olvidan a su autor y en verdad no se sabe quién se las inventó. Si usted le dicen, bueno, dígame quién hizo, por ejemplo, la historia pero aquí no es de la pintada, pero de pronto en diferido si nos ves desde la pintada, nos dicen, bueno, el cacique Pipintá, ¿cómo fue eso? ¿De qué consiste? Si es verdad que la gente que vaya se pierde, o bueno, etcétera. Oiga, la candileja. No, chicos, ustedes tienen mucho. Un día esto nos reunimos todos a contar las historias. Bien, vamos a la actividad. Entonces habíamos visto al principio un video, una entrevista con esta cuentera y nos decía que el entendimiento y la memoria hablaba un poco de Adán y Eva. Y entonces, ¿ustedes de qué creen que va a hablar el cuento? Oiga, el animero. Esa me encanta en Frontino. Particularmente me encanta esa. Pero listo, vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar sobre la temática del cuento, el entendimiento y la memoria. A ver, si es de Adán y Eva, ¿ustedes quién creen que tiene el entendimiento y quién creen que tiene la memoria? ¿O en qué consistirá el cuento? En el feminismo me dicen desde Alejandría, muy bien. Ay, Alejandría, tierra preciosa, con esas piscinas naturales, me encanta. Eh, ¿De qué irá a tratar? A ver. De una mujer que tiene la memoria y el hombre del entendimiento, muy bien. Hablan sobre cómo usamos nuestra memoria, muy bien. A ver, ¿quiénes tienen más memoria? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Los Adanes o las Evas? Nos van a hablar sobre la religión, me dicen en la Manuel Canuto. Puede ser, puede ser. Me dicen que las mujeres tienen más memoria. Encontrar nuestro origen y entender el porqué de nuestra cultura. Muy bien en Lorenzo Yalí, muy buena predicción. La creación del primer hombre y la primera mujer, me dicen el 20 de julio. Para unas cosas las Evas tienen más memoria, para otros los Adanes. Es verdad, es verdad. Es que uno se acuerda. Cuando usted le hacen uno, las muchachas, profe, acuérdese que puso tarea y los hombres son, pero no, no, era para la otra semana, era para la otra semana. Muy bien, es que hay cositas para las que son buenas tener memoria, otras para las que no. Bueno, sobre cómo entender en qué momento debemos usar correctamente nuestros conocimientos. Ay, me encanta en el Iconia, me encanta cuando van mucho más allá en las predicciones de los sexos. Miren que aquí estamos haciendo qué tipo de lectura, chicos. ¿Quién es ese? ¿Cómo es ese lector que pregunta y pregunta y pregunta como los niños? ¿Cómo se llama ese tipo de lector? La capacidad de retener información, muy bien, que nos lleva a la imaginación, un poco feminista, el hombre le cuesta entender a la mujer. Claro, vamos a hacer una lectura niño. Una lectura niño es esa lectura que nos hacemos un montón de preguntas, que nos anticipamos, que nos preguntamos sobre, por ejemplo, qué es el entendimiento, qué es la memoria. Algunos dicen, profe, la memoria es en donde habita, en donde esta pluma no me quiere, en donde habita los recuerdos. Profe, la memoria en la casa del amor. Profe, la memoria en realidad está en el corazón. Profe, el entendimiento está en la cabeza. Profe, el entendimiento está en nuestras acciones. Y entonces ustedes empiezan a hacer un montón de conjeturas frente a eso. Me encanta. Claro, y también vamos a hacer un lector crítico, que en este caso no, fuimos lectores leones al principio, cuando primero vimos todas las preguntas y luego nos fuimos al texto. Les voy entonces a leer solamente una partecita del texto, dos diapositivas. El entendimiento y la memoria. Dicen que en el principio Dios separó las tierras de las aguas a la luz de la oscuridad y creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. El hombre quería entenderlo todo y se la pasaba mirando cómo cambiaban los climas, por qué corrían los hilos de agua y cómo se armaban las piedras.
La mujer, por su parte, quería memorizarlo todo y se la pasaba probando los frutos, mirando los pétalos de las rosas y los colores, porque ella quería con solo cerrar sus ojos poder hacer presente en su memoria aquello que más le había gustado. Entonces ya vemos que el hombre tenía era el entendimiento y la mujer le gustaba era la memoria. Bien, pero Dios empezó a notar que la ambición de aquellas criaturas ponía en peligro su creación, ya que el hombre y la mujer no se acostumbraban, por ejemplo, a ver pasar a unos animalitos que brincaban, comían zanahorias y unas hojas verdecitas llamadas tréboles, y los bautizaron conejitos. Y después no solo los bautizaban, sino que los atrapaban, y después no solo los atrapaban, sino que los acariciaban, pero el día que Dios vio a Adán y a Eva, encima de una piedra con un conejito rajado por la mitad, despatarrado, mientras Adán intentaba entender sus órganos y Eva de memorizarlos, Dios se dio cuenta que aquellas criaturas ponían en peligro su obra maestra. Entonces decidió ponerle freno a aquella ambición. ¿Cómo le puso freno Dios a esa ambición de Adán y Eva? ¿Cómo creen ustedes? Profe, siempre que miro ese texto surgen tantas actividades positivas. Sí, es cierto, es muy chévere, es muy rico. Chicos, a ver aquí, cuéntenme, ¿cómo ustedes creen que Dios les puso el tate quieto a Adán y Eva? ¿Cómo así que matando a los animalitos? Se los prohibió, les dijo, ojo con los animalitos, los desterró, fuera de aquí. A ver, los desterró del paraíso. ¿Qué más pudo haber hecho? Les digo, oigan, no, los animalitos son inmortales y ustedes no. ¿Qué más les pudo haber dicho? Los sacó del paraíso, los castigó, los expulsó, los volvió vegetarianos. Esa está muy buena en la Esmeralda. Les quitó los dones. Ay, les quitó el entendimiento y la memoria. Nos dicen en campamento con la profe Sandra. Quitándole la memoria y el entendimiento. ¿Qué? Ya, bueno, quitando la memoria del entendimiento. Les puso reglas estrictas. Muy bien en el bagre. Vamos a ver, yo me voy a saltar todo esto, porque está la historia. Todo, miren chicos, toda esta es la historia escrita, pero ustedes ya me escucharon leerlo, ¿cierto? Comprendieron de qué se trataba la historia. Pero resulta que ahora la vamos a ver, es contada por esta señora, Carolina Rueda. Ay, mira, aquí me faltó. Carolina Rueda. Pero recuerden que este cuento es de una estudiante de ella que se llama Hannah Cuenca. Bien, nos volvió impuros. Muy bien, la Gaspar de Rodas. Les quitó la inmortalidad. Puede ser en la Marco Rojo. Claro, si ustedes no respetan, entonces no los voy a dejar inmortales. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí hicimos como un ejercicio muy chévere de predicción, de preguntarnos, de criticar. Y ahora vamos a ver este video. Yo que soy tan querida, les voy a pasar el link del video. Ahora sí. Estaba chévere. Espectacular, muy bueno, ¿cierto? Ah, ok, en campamento, perfecto. Excelente. Listo, miren, gracias a la Manuel Canuto, muy bien en el Jordán, 20 de julio, La Esmeralda, Marco Rojo, muy bien, en las Mercedes en Frontino. Listo, Gaspar de Rodas. Miren chicos, ¿qué diferencias perciben entre lo que yo les leí y el cuento que narró Carolina Rueda? ¿Qué diferencias hay? Ok, en la procesa Delgado con la profe Adriana, un abrazo. ¿Qué diferencias hay, chicos?
Claro que el narrado nos divierte más, la animación, muy bien 20 de julio, muy bien de Jordán, los chicos de la profe Marlene Álvarez, muy bien en el Interamericano, la emoción, la expresión, la fuerza de las expresiones, muy bien en la Esmeralda, muy bien en de Jordán, la expresión corporal, la imaginación vuela más. Nos imaginamos, ¿cierto? A ver, nos imaginamos cómo era Adán, cómo era Eva, nos imaginamos bajando la manzana, Eva bien enojada, ¿cierto? Nos lo imaginamos. Ay, ¿qué pasó? Pero si yo les mandé el link para que lo vieran por aquí, por el interno o fueran al... La manera en que expresó el texto, así el video nos puede imaginar. Muy bien en la Canuto. Cuando la señora lo contaba de una manera divertida y expresaba muy bien, y el escrito lo interpretamos a nuestra manera. Me encanta, muy bien en Lorenzo Yali, qué súper participación. Claro que sí, chicos. Nosotros en el texto pues tenemos una vocecilla allí que nos dice o comprendemos, nos limitamos a la comprensión del texto, a saber cuál es la historia. Pero esa emoción, cuando ella dice, uy, no, y entonces caía así, entonces no sé qué, y uno decía, ay, sí, tan bacano. Bien, ahí está. El cuento parece que fuera de tradición oral. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el referente, muy bien en la Esmeralda, excelente, por el referente, porque ha pasado la generación en generación a través del tiempo. No, pero ¿cuál es por eso, cuál es la historia que ha pasado de generación en generación? Esta no, esta es como una reestructuración. Ujú. Porque el cuento es una historia que ha pasado de generación en generación. No, ojo con eso, 20 de julio, ojo, el texto es de el texto a la propia interpretación. Algo así en el Colegio Interamericano, y es que, miren chicos, ciertamente todos sabemos quién es Adán y Eva. Sí, parece un cuento de tradición oral porque nosotros sabemos hace muchos años quiénes fueron Adán y Eva. Entonces, decimos, ¿cuáles son los elementos que lo hacen posible? Que hacen posible esa reestructuración del cuento. Pues miren, metieron cosas que de pronto uno nunca se imaginó, que a Aníbal le gustara mirar, todo, indagar a profundidad. Nosotros nos imaginamos a todo era, bueno, si yo fuera Eva o si yo fuera Adán, ¿qué hubiera hecho? A ver, ¿cómo es la vida de ellos? No, qué pereza una vida así, uno sin tener nada que hacer. Ay, ellos tenían que buscarse qué hacer, ¿cierto? Decimos muchas cosas así. En el narrado se ven emociones y expresiones. Por acá, la trama y cómo se enrollan el personaje. Muy bien, Mauricio. Mauricio en el Iconia, genial. Miren, los elementos que hacen posible esta nueva narración es, por ejemplo, la contemporaneidad. Ustedes se imaginan en un mundo en donde solamente están Adán y Eva, dos pobres mechudos. Ustedes se imaginan, vamos a exportarla, a comercializarla nacional e internacionalmente. ¿Cuál nacional? Internacionalmente, ¿cierto? Tiene un enfoque sobre la igualdad de género. Increíble, increíble. A ver, ¿no? ¿Cómo así? Somos iguales, mordemos al mismo tiempo. ¿Sí? Muy bien, la trama, los personajes, los matices, muy bien en la Esmeralda. Perfecto. Listo, chicos. Ya hablamos de eso. Chicos, historias de la tradición oral, ya me las contaron. Habían unas muy interesantes, las historias de la tradición oral del municipio. Y chicos, ¿por qué es importante conocer esa tradición oral? Es decir, ¿por qué es importante conocer las historias que circulan en nuestra comunidad? ¿Por qué? Lo que va de generación en generación es la historia de la creación y un autor la aborda desde su punto de vista. Excelente, 20 de julio. Esa es la respuesta acertada o más acertada. La tradición nos ha mostrado una historia, pero estas personas, estas cuenteras, lo toman y lo reconfiguran, lo convierten en una historia divertida, en una historia interesante, en una historia que le da otro tinte, otro matiz. A ver, ¿por qué es importante?
para saber el origen de nuestra cultura, para saber el origen de nuestras acciones. Hay gente que dice, ay, no, antes de apagar la luz, échese 3 bendiciones. Y entonces uno dice, ay, ¿por qué abuelita? Entonces la abuelita, y no, porque resulta que es que en este pueblo hay tal cosa. Miren, en Puerto Berrío, Antioquia, está todavía muy viva la tradición del animero y en muchos municipios de nuestro departamento. Y entonces salen, creo que es el 1 de noviembre, salen del cementerio. Mi abuela vive cerca del cementerio, entonces yo me asomo por la ventanita, porque yo siempre le tengo respetico. Y entonces uno siente el animero con su campana y van todos detrás haciendo rosario, rezando, Y entonces mi abuela dice, cierre la ventana, no vaya a mirar detrás de la procesión, no vaya. Y usted va en la procesión y los de la procesión saben que no pueden voltear, no pueden mirar atrás porque atrás vienen todas las ánimas, ¿cierto? Y entonces, miren que hay un montón de, de mitos, de tradiciones, de leyendas que, que son el motivo, la razón del actuar, de los comportamientos, de los pensamientos colectivos. Y entonces es muy importante que el hombre, por ejemplo, sea un buen hombre, porque si de pronto se va a trabajar al campo, se lo puede llevar la madre monte, ¿cierto? Y herirlo y dejarlo malherido por ser un mal esposo, por ser un mal trabajador. ¿Sí? Entonces, eso obliga a ese hombre a decir, no, no puedo ser así, tengo que ser mejor hombre, tengo que ser mejor esposo, debo cuidar la naturaleza, no debo tal cosa. Miren, todo eso surge, ¿para qué? Todas esas tradiciones, esas historias, para acomodarnos comportamentalmente dentro de una comunidad. Bien, la historia de nuestro municipio y de los personajes típicos, el animero, para que no se pierdan los conocimientos y para conocer la historia del pueblo, muy bien. La tradición oral contribuye a la esencia del pueblo, aportando a la cultura. Excelente en el 20 de julio, muy bien las Mercedes en Frontino, los chicos de Liconia, que mejor dicho, para conocer el proceso cultural de nuestros antepasados. Muy bien, Mauricio, ¿cómo estás de participativo hoy? Muy bien, es importante para conversar nuestras costumbres. Muchachos, esas costumbres arraigadas nuestras, muy chévere. Listo, chicos, esto ha sido todo por hoy. ¿Cuál es la profundización propuesta para este día? Entonces, nos vamos a ir, vamos a hablar un poco sobre las tradiciones orales, sobre esas historias, sobre esas leyendas, sobre esos mitos que existen en nuestro municipio y de pronto en equipo podemos ver cuáles son las diferencias y qué aspectos comportamentales eh, han hecho, mejor dicho, han sido producto de esas historias. No, por ejemplo, aquí en el pueblo nadie sale borracho por los caminos. El borracho se queda ahí o en el parque, porque saben que si se va para la vereda se encuentran con el sombrerón. Y entonces, por eso es que a veces los sábados o cada tantos días que salen las personas del campo a tomarse sus traguitos, a sus días de descanso, por eso es que aquí no se mueven, porque pronto aparece el sombrerón. Miren cómo transforma, cómo actuamos de acuerdo a esas historias y a esa tradición oral. ¿Sí ven? Es diferente. Entonces vamos a hablar de todo esto en la profundización. Yo los dejo para todas las personas que nos ven en live stream. Envío de nuevo un saludo a todos los que están en diferido. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.